Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del curso de iniciación a RealFlow en Cinema 4D. Y bien, ya hemos abierto el programa, ¿vale? Así que vamos a empezar un poco a explicar la interfaz de este software, de este plugin, ¿vale? Y luego ya pasaremos un poco a explicar cada cosa en detalle. Primero quiero hacer una pequeña introducción. Si antes la hemos hecho sobre lo que es el programa, pues ahora la vamos a hacer sobre cómo es la interfaz del programa, ¿vale? En Cinema 4D, obviamente. ¿Vale? Tenemos el programa abierto y aquí en estas pestañas tenemos el RealFlow, como podéis comprobar. Y bueno, básicamente, una vez lo abrimos, yo os aconsejo que desacopléis el panel, ¿vale? Y lo pongamos, por ejemplo, pues por aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, para empezar a iniciar el plugin, en este caso, tendríamos que hacer una escena, ¿vale? Nosotros aquí hacemos una escena. Aquí en la escena tenemos pues el panel de básico para ponerle nombre, ponerle una capa, hacerlo visible en el editor o no. En fin, lo de siempre un poco en este programa, ¿no? En Cinema 4D, los típicos paneles. Luego tenemos el panel de coordenadas. Y luego tenemos aquí un panel importante que podemos, por ejemplo, activar que queremos usar la GPU. En este caso yo tengo la GeForce GTX 1070 y podemos pues activar esto para que las simulaciones vayan más deprisa, ¿vale? De momento lo voy a desactivar. Aquí en caché también tenemos un apartado importante que explicaré más adelante también para poder hacer las simulaciones en caché y así luego poderlas ver más fácilmente y poder trabajar pues de forma más cómoda. Todo esto lo explicaré luego más en detalle, ¿de acuerdo? Luego aquí en Display pues tenemos nada, simplemente poder quitar esta escena que no sea visible, ¿no? Este panel que veis aquí. Bueno, luego tenemos aquí el tema de los emisores. Los emisores son todos aquellos elementos que van a empezar la simulación del líquido, ¿vale? En este caso nosotros ya ponemos un emisor y automáticamente esto ya funciona, ¿veis? Aquí ya empieza a salir esta simulación de forma infinita. Bueno, infinita hasta que obviamente tengamos el número de frames a 90. En este caso, si pongo, por ejemplo, el número de frames a 150, pues obviamente la animación durará pues hasta los 150 frames, ¿vale? Esto es muy fácil de comprender. Bien, como digo, aquí tenemos los emisores. Como os podéis fijar, tenemos diferentes emisores que explicaremos luego en detalle. Cuando ponemos un emisor, automáticamente se nos pone aquí, dentro del emitters, pues el emisor que tenemos seleccionado, ¿vale? Obviamente también al hacer la escena, como veis, se nos ha abierto este árbol con la escena y dentro de la escena, pues la capa de mesh, los emisores, el fluido y los diamonds, ¿vale? Bien, los diamonds es esta parte de aquí, que son elementos que sirven para modificar la estructura o generar un líquido distinto, ¿vale? O generar diferentes efectos, por ejemplo, gravedad, ¿no? Nosotros podemos poner pues gravedad a la escena, eso es muy importante, porque si ponemos, por ejemplo, el líquido este, el emisor, lo cogemos y lo giramos, obviamente si ahora en la escena no tenemos gravedad, este líquido subiría de forma infinita porque no hay gravedad. A la que nosotros ponemos gravedad a la escena, automáticamente este líquido va hacia abajo, ¿vale? Esto pues es lo mismo que cuando trabajamos en Cinema 4D con el tema de las físicas o en cualquier otro programa 3D, ¿vale? Es muy fácil de comprender. Pues los diamonds hacen esta función, ¿vale? Añaden pues diferentes efectos o propiedades a la escena. Esto también lo veremos luego más en detalle. Aquí tenemos el tema de los rigids y elásticos. Y esto básicamente es para coger un elemento que tengamos y aplicarle esas propiedades a físicas, ¿no? Que sea blando o que sea duro. Por ejemplo, tenemos una estatua que queremos que se caiga al suelo y se parta en diferentes pedazos, pues aplicaremos una propiedad. O si queremos que esa estatua tenga aspecto gelatinoso, aplicaremos la otra propiedad, ¿vale? Aquí tenemos el tema del fluido.
que aquí esto es para determinar la calidad del fluido, ¿vale? Nosotros esto no lo podemos ver hasta que no activamos el Measure, ¿vale? ¿Qué es el Measure? El Measure es esta propiedad que le daremos a este líquido para que ya adquiera una superficie visible. Hago un render y como veis no vemos nada. Vamos a poner un cielo, ¿vale? Y como veis no podemos ver nada. ¿Por qué? Porque esto es una previsualización de lo que estamos haciendo, de nuestra física, ¿vale? Si nosotros ponemos la gravedad y ahora queremos ya definitivamente ver cómo quedaría este líquido, tendríamos que aplicarle un Measure. Hacemos clic aquí y automáticamente, como veis, se nos coloca el Measure aquí y ahora ya sí que podríamos ver la simulación del líquido, ¿vale? Bien, pues desde este Measure y desde el panel de fluidos podemos modificar la calidad de este fluido o sus propiedades, ¿vale? Que sea más elástico, que sea más viscoso, menos viscoso, en fin, diferentes elementos. ¿De acuerdo? Nada más, a grosso modo el funcionamiento es este, ¿vale? Tenemos, como digo, el panel más importante, que es la escena, que una vez colocamos una escena automáticamente se nos colocan todos estos elementos, ¿vale? Y a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar, ¿vale? Poniendo un emisor cualquiera, aplicando o no pues una gravedad o un atractor, por ejemplo, para poder atraer el líquido hacia una superficie, ¿veis? Por ejemplo. Luego, automáticamente, colocaríamos un Measure a la escena para hacer este líquido ya visible. Y luego ya trabajaríamos pues con el tema de los fluidos y la calidad del Measure, ¿vale? Y dependiendo de lo que queramos hacer, pues aplicaríamos más diamonds o menos, o modificaríamos pues diferentes parámetros de toda la escena. También desde el panel de la escena, como aquí como digo en caché, podemos trabajar la simulación de esta caché de forma que luego sea más fácil de poder trabajar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta animación muy sencilla de un líquido que es atraído hacia un atractor, ¿vale? Bien, si nosotros queremos guardar esta escena en caché, hacemos caché simulation, ¿vale? Se carga la escena, la animación en la caché, con lo cual ahora es mucho más fácil poder, ¿veis? Ser precisos y mover la línea de tiempo para poder apreciar todos los detalles de esta simulación. ¿De acuerdo? Cosa que si esto no lo hubiéramos hecho, a la que moviéramos este elemento, se nos iría la animación, ¿vale? Luego le damos aquí para quitar esta caché, para poder eliminar esto y seguir trabajando. Y como veis, pues a la que quitamos esto, ¿veis? Esto desaparece. Hacemos así y perdemos esta animación, ¿vale? Así que, como digo, hacemos caché simulation para poder cargar esto en la caché. Obviamente, cuando la escena sea más complicada, va a ir esto más lento, pero vale mucho la pena de vez en cuando poder trabajar así para poder ver bien la simulación, ¿veis? Además de esto, como digo, también podemos activar en Solver el uso de la GPU, ¿vale? Bien, nada más. Dejamos esto aquí y nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos los emisores. Hasta ahora.